Hola a todos. Bueno, desactivé el micrófono a todos a propósito por ahora. Con pechito, ombligo con ombligo. Exactamente. Se escucha todo, está bien. La idea es que... Estas jodas están ahí, ¿qué onda? Voy a nombrar como anfitrión a Daniel. De fiesta, dice el otro. No, nombré como anfitrión a cualquiera, así que disculpen. Le voy a sacar el permiso. A Daniel Kloster, acá está. Bien, Daniel Kloster y Bien Lara, acá por acá. Bueno, esto hay que hacerlo cada vez, disculpen, ya saben cómo es. Ahí vamos. Ahí estamos de vuelta. Hay micrófonos abiertos, así que quien quiera consultar algo me avisa o levanta la mano, hay una opción para levantar la mano. Lo que podría hacer es eso, silenciarlos a todos, salvo a Daniel y a Brian. Y hay una opción para levantar la mano, fíjense. Entonces, si alguien tiene alguna consulta de lo que estuvimos viendo hasta ahora, levanta la mano y yo les puedo habilitar el micrófono. Y si no, seguimos como estábamos, con lo que estábamos. Pero estaría bueno que se participen también, si quieren, hablando. Pueden poner el video también si quieren, no hay ningún problema. ¿Seguimos entonces? Bueno, seguimos. Estábamos por acá. Ahí lo que pregunta Mauricio Grandi es si el cronograma durante el año se va a mantener igual. O sea, todo lo que figura en el cronograma, clase a clase, lo vamos a tratar de mantener a la distancia. ¿Cuándo vamos a volver a lo que es la facultad y las clases presenciales? No se sabe, la verdad. Esto puede ser que termine el 31 o que siga para rato. Así que por el momento es lo que tenemos y bueno, vamos a tratar de que sea lo más parecido posible a un aula presencial, ¿sí? Bueno, habíamos entonces dicho que teníamos para la construcción de las expresiones, que van a ser las instrucciones de nuestro programa, teníamos variables, constantes, operadores. ¿Alguien tiene alguna duda con el resto de la división entera en qué significa? ¿En qué representa? Los puede hacer saber en el chat y le podemos dar un ejemplito ahí en esta misma diapositiva. Creo que se puede escribir encima. Así que si alguno tiene una duda de qué se trata eso, lo vemos. Hace una cosa, ¿tenés ahí abierto el codeblock? Sí. Bueno. Hago un ejemplo con eso. Mostrarlo en ejecución directamente. Dale. Te dejo de compartir. Sí. Comparto yo ahora. Esperen el Codelox. Sí, voy a hacer uno nuevo. Esto un poco más rápido ahora. Vamos a llamarlo a esto resto.cpp. El punto .cpp ya habrán visto que es obligatorio. Y yo ahora lo que voy a hacer, como informático que soy, voy a copiar y pegar y quitar lo que no me interesa. Lo que no me interesa en este caso es el código que escribí antes, pero fíjense que esto que dejé
es como la base para cualquier programa nuevo que quiera hacer. ¿Bien? Entonces acá voy a tener dos números enteros. Habíamos dicho que el operador era el resto de la división entera entre dos números, entonces los números tienen que ser enteros. Vamos a llamarlos A y B, y a la variable A le vamos a asignar 7, por ejemplo. Y a la variable B le vamos a asignar 4. Y luego vamos a mostrar por pantalla 7, resto de la división entera, 4. ¿Bien? A ver en el chat, ¿qué dicen que va a dar como resultado? ¿Qué va a aparecer por pantalla? Ahí dicen que va a dar 3. Los demás, ¿alguien opina distinto? Mateo dijo, se la jugó que da 3. Franco también. Bueno, exactamente, están en lo cierto. Sí, hay una acción definida. La acción está acá. Y luego de ejecutarse esa acción, se muestra por pantalla. Está buena la acotación que hace Lucas. O sea, en principio se ve como que no hubiera una acción, pero el programa tiene la capacidad de, primero resuelve la acción, que es hacer el resto de 7 contra 4 y después mostrar. Lo puedo hacer en un paso previo. Podría declarar una variable C, a la variable C asignarle, de hecho usé 7 y 4 cuando tendría que haber usado A y B, ¿sí? A la variable C guardarle A resto B, y luego mostrar C. Lo voy a hacer así porque tiene razón, me gusta más de esta manera. Sí, está todo anotado, no te preocupes. Aparte de esto, es lenguaje C y C++, y después vamos a ver en la siguiente clase, la semana que viene, un pseudo lenguaje que va a ser mucho más sencillo, porque es en castellano. Bueno, voy a ejecutar esto, y fíjense, nos da 3. Como habían anticipado algunos, da 3 esto como resultado. ¿Bien? ¿Alguna duda en qué operación se hizo entonces? Si no, lo que puedo hacer... Hace ahora cambiar el valor, ponerle 8, a A ponerle 8. Y ejecutarlo. 8, claro. 8. Y fíjense que el resto nos da 0, entre 8 y 4. ¿Bien? A ver, lo que voy a hacer es, fíjense, voy a compartirles ahora otra aplicación. La voy a abrir primero. Bien. Y vamos a volver a Zoom. Pongo dejar de compartir, porque voy a compartir otra aplicación. Y a ver si esto sale más o menos como lo tengo planeado. Voy a tratar de dibujar a mano alzada. En un momento habíamos hecho 7 dividido 4, ¿bien? Y entonces, la forma que aprendimos en el primario a resolver esto es ¿cuántas veces tengo que multiplicar a 4 para llegar al número exacto o lo más cercano posible sin pasarme? Entonces, nos queda esto, 4 por 1, 4, porque 4 por 2 me paso, ya estoy en 8. 4 por 1, 4. ¿Cuánto me queda para llegar a 7? Ese es el resto. Y esta es una forma de resolver una división, donde esto de acá es el resto de la división entera. ¿Y esto de acá cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Cociente, exactamente, es el cociente. Cociente. Y cuando habíamos hecho 8 dividido 4, como 8 es múltiplo, entonces nos quedó un resto 0. ¿Bien? Entonces, eso es lo que está haciendo el símbolo de porcentaje, en este caso. El símbolo de porcentaje es esta división entera, pero en lugar de quedarse con el cociente, se queda con el resto de la división entera. ¿Sí? Bueno.
Perfecto, entonces vamos a volver a la diapositiva de Daniel. Muy bien. Así que entonces, operador de asignación significa que lo que esté de este lado de acá, recuerden que habíamos puesto suma igual n1 más n2. Lo que está del lado de la derecha, primero se resuelve y el resultado ese se escribe en la variable que está del lado de la izquierda. Después vamos a seguir viendo. Los relacionales nos permiten justamente establecer relaciones entre dos cosas. Esa cosa puede ser una variable con un número contra una variable contra otra variable, una expresión contra otra expresión, ¿sí? Estos lo conocen seguramente, mayor, menor, mayor igual, menor igual. Esta forma de representar el distinto es particular del lenguaje C y C++. Y para representar si una cosa es igual a otra, se usa dos veces el igual. La razón es que, como el igual solito se usa para asignar, como no podría entender el lenguaje, en programación no puede haber ambigüedad, no sabría qué cosa usar, decidieron usar dos veces esto. Estos lógicos permiten concatenar expresiones, proposiciones lógicas que vamos a ir viéndolo más adelante. Con esto podemos hacer bastante barullo, bastante laburo podemos hacer. Entonces, vamos a ver un par de programas ejemplos. Puede ser que haya alguna cosa que sea un poquito compleja, pero no importa. La idea es mostrárselos, no es, digamos, no es la idea que ustedes todos entiendan todo ahora porque recién están empezando a ver. ¿Sí? Entonces, este programa es un programa de una Argentina muy barata, pero bueno, me olvidé de cambiarle el precio, así que disfrutemos de los alfajores baratos. Entonces, dice el enunciado, hacer un programa para calcular e informar el importe de una venta a partir del ingreso de una cantidad de unidades de alfajores. El comercio vende cada caja de 12 alfajores a 100 pesos y cada alfajor suelto sale 10. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver eso. Primero habíamos dicho que ver cuáles son los valores de entrada. La entrada son todos los datos que yo conozco respecto del problema a resolver. De todas esas cosas que yo conozco, algunas se ingresan por teclado y otras cosas son fijas. Por ejemplo, yo sé que tengo que ingresar la cantidad, porque la cantidad uno va a comprar 4, otro 14, otro 28, ¿sí? Así que la cantidad es una variable que se ingresa. Está específicamente establecido en el enunciado del problema. Otras cosas que son datos de entrada, pero que yo no necesito guardar en una variable, son los valores de la caja de alfajor, que es 100, y de cada alfajor suelto, que es 10. ¿Se ven? Así que tenemos este conjunto de valores, lo que el usuario tiene que ingresar, establecido por el programa de manera bien clara, es esta cantidad y nada más. Y la salida es cuánto tiene que pagar el tipo o la tipa que está queriendo hacer la compra de los alfajores. ¿Sí? Fíjense, es una estrategia. Yo planteé al principio, recuerden que yo a veces pongo P, a veces pongo I, me gusta más la I, pero bueno, a veces me confundo y pongo P de principio. ¿Por qué? Porque después todo lo vamos a borrar, dentro de pocas clases no le vamos a dar bolilla cuando todos asumamos que la lectura de un programa es en esta dirección. Entonces, ingresamos la cantidad, sé que al final tengo que informar cuál es el importe. ¿De dónde voy a sacar el valor del importe? De acuerdo al enunciado, tengo que multiplicar las cajas por 100 más los sueltos por 10, porque cada suelto vale 10 y cada caja sale 100.
Ahora yo no sé ni cuánto cajas tengo, ni cuántos sueltos tengo. O sea que lo que me falta resolver es ver una manera de calcular cuántos sueltos tengo y cuántas cajas suelto. Cuántas cajas tengo. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo arranqué con la entrada, me fui al final a la salida y después fui armando mi solución de abajo por arriba. Y la programación es totalmente creativa, ustedes pueden elegir de qué forma resolverlo. Entonces, acá está el operador que nosotros acabamos de analizar. Si alguien ingresa 15 como cantidad, en sueltos se va a guardar el resultado de 15 dividido 12, el resto. El resto es 3. Queda guardado en suelto el valor 3. En cajas, si yo tenía 15, el resto de los sueltos, me quedan 12. Y si lo divido por la cantidad de elementos que tiene la caja, que son 12, voy a obtener la cantidad de cajas. Y entonces ahí tengo la solución de mi problema. ¿Sí? Insisto, fíjense, siempre nosotros tenemos que arrancar por saber cuáles son los valores de entrada. En este caso, por teclado solamente el ingreso de la cantidad. ¿Por qué es eso? Porque me dice ahí. En general, cuando yo desarrollo un programa, pueden haber 3 alternativas. Una es que lo invente yo. Otra es que alguien me dé un enunciado escrito, como el caso que nosotros vamos a tener, y el tercer caso es que yo, junto con alguna persona que me encarga el programa, me siente a diseñar a ver qué es lo que él quiere o ella quiere que yo haga. ¿Sí? En cualquiera de los casos siempre parto por definir valores de entrada, salida, y cuál es el conjunto de pasos que me permitan transformar la entrada, que son datos, en la salida, que es información. ¿Se ve ahí? ¿Hay alguna pregunta en el chat? No lo veo yo. Seguimos. Por ahora no hay ninguna pregunta. Otra cosa, disculpen, nos van a tener a nosotros jodiéndolo durante todo el año con toda esta historia, digamos, ¿sí? Nosotros tenemos que, frente a un enunciado, ser como la máquina. Entonces, tengo que hacer específicamente lo que se me pide en un programa de computación, no en la vida, ¿no? En la vida yo decido qué hacer. Pero frente a un programa y frente a los enunciados que son más o menos sencillos que nosotros le vamos a dar, yo tengo que hacer no lo que a mí me parece, sino lo que explícitamente está dicho ahí. No puedo suponer absolutamente nada. En programación no se puede suponer nada. Bien. En otras ciencias y en otras artes se puede y es muy lindo. Pero mientras programamos no. Bien, acá tenemos otra. ¿Querés que el anterior lo codifique o lo subimos? Dale, estaría bueno, estaría buenísimo, así vemos cuál es el resultado de esto. Dale. Entonces, Aprovechamos los alfajores baratos. Dejo de compartir. sí. Bueno, entonces volvemos al software, que de paso les digo, se llama CodeBlocks. ¿Sí? En el campo virtual está el link para descargarlo. Y este que estaba usando anteriormente, que se llama resto.cpp, lo voy a reutilizar, lo voy a reciclar para este ejercicio. Bien, entonces, yo los voy a ir leyendo también en el chat. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando pasamos a código tenemos que definir las variables que vamos a usar, ponerles un nombre, porque después con ese nombre las utilizamos, pero también tenemos que definir un tipo, ¿bien? Y en el anterior habíamos usado int, que era para números enteros. La cantidad de alfajores, ¿es un número entero o es un número real? O sea, un número que puede tener coma. ¿Qué les parece? O sea, yo puedo ir al kiosco y comprar 1,3 alfajores.
No, número entero. O sea, si conocen algún kiosco donde pueden comprar un alfajor y medio, yo no lo compraría. No sé de dónde sacaron ese medio alfajor. Así que, podría ser por peso, muy bien, pero bueno, en el enunciado tenemos cantidad, ¿sí? Y la cantidad va a ser de unidades. Entonces vamos a ir con entero. Entero para cantidad, los sueltos también van a ser enteros, las cajas también van a ser enteras, y ¿qué más tenemos? Sueltos, cajas, cantidad, y luego vamos a tener el importe, ¿sí? Y el importe sí podría ser con centavos. No con los precios que estábamos manejando ahí, 100 para la caja y 10 para los sueltos, pero podría ser con centavos. Así que, ya que está, vamos a ver en C un tipo de dato específico para los números, pero con la expresión decimal, ¿sí? En este caso, a esta variable float de flotante para los números decimales, y a esta la vamos a llamar import. ¿Bien? Y obviamente una variable float, además de guardar números con coma, también puede guardar números enteros, así que ahí no habría problema si el resultado me da entero. Arrancamos pidiendo la cantidad de alfajores. Ingresar cantidad de alfajores y ingreso por teclado de cantidad. ¿Bien? Y como hizo Daniel en la diapositiva, yo puedo ya, si quiero, y con el código mucho más fácil, moverme ahí dentro, definir cuál es la salida del programa, que es lo que tiene que mostrar al final. Y lo que tiene que mostrar al final es el importe es y lo que contenga, ¿sí?, la variable importe. Y en el medio yo tendría que hacer todos los cálculos necesarios para transformar esa cantidad en el importe, ¿sí? La ecuación o la fórmula, mejor dicho, para poder transformar esa cantidad en un importe es cajas por, le cambiamos el precio, lo actualizamos, ¿cuánto vale una caja de alfajores ahí más o menos? 300 podría ser, más sueltos por 30 vamos a hacer, para que quede más actualizados los precios. Entonces, nos queda transformar la cantidad en cuántas cajas van a ser y cuántos sueltos van a ser. Entonces, cajas, Vamos a cajas, hacerlo, vamos a hacerlo igual que en el... Después vemos variantes, vamos a hacerlo igual así. Sí, no, me salté un paso. Es sueltos igual a la cantidad de alfajores ingresados o comprados dividido 12 y me quedo con el resto de esa división. ¿Bien? Y cajas, ahora sí, va a ser igual a la cantidad de alfajores ingresados menos los sueltos que calculé previamente dividido 12, que es cuántos entran por caja. ¿Cuándo se usa seout y cuándo se usa sein? Seout se usa cuando yo quiero que salga por pantalla algo. Exactamente. Ahí Daniel lo está escribiendo. Seout es la salida, ¿sí? Si se fijan en el diagrama es ese trapezoide con la base más grande hacia abajo. Y sein es la entrada, es ese trapezoide pero invertido, ¿sí? Es para ingresar por teclado sein. Bueno, y ahí estaría, si no me equivoco, todo resuelto y sin errores, ¿bien? Esto debería pedirme una cantidad de alfajores y decirme cuánto es el importe. ¿Por qué este símbolo de porcentaje 12? Es importante que esto se entienda que es una cosa del lenguaje C, ¿sí? Del lenguaje que estoy usando en este momento. Y este símbolo lo que representa es el resto de la división entera, el resto de la división entre lo que contenga cantidad y el número 12. De ninguna manera esto es el porcentaje, no es el 12%, ¿bien? Es el resto de la división entera. Y el resto lo había mostrado recién en una división a mano alzada, ¿sí? en un lienzo, en otro programa. Bueno, sí. A ver, digamos, los operadores de los lenguajes de programación son arbitrarios. Quien inventa el lenguaje decide qué símbolo usar para cada cosa. En general se trata de que el lenguaje sea
para quien lo ve por primera vez, relativamente familiar. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos importe igual cajas por 300 más suelto por 30 y no hay preguntas de ustedes sobre esto porque nos suena a la matemática. Aunque es otra cosa, pero es relativamente similar a la matemática. Acá a estos tipos se le ocurrió usar este símbolo, que en general se usa para el porcentaje, se les ocurrió usarlo para que nos dé el resto. Entonces usan ese símbolo. Podrían haber elegido otro, pero estaban ocupados los otros. Y como el porcentaje es un cálculo matemático, entonces ese se calcula, no hay un operador para hacer eso. ¿Eh? Lo que te está dando eso es, tanto valor dividido tanto me da un resto, 0 o un valor entero. Eso es lo que te da cuando usas ese operador. Claro, el símbolo que conocemos para porcentaje, que lo puse ahí en el chat, o es este que estoy seleccionando acá, ¿sí? Ese símbolo lo usamos para calcular el resto. Y en este caso yo quiero calcular el resto que hay, ¿sí? Entre dividir la variable cantidad, que va a ser un número cuando lo ejecute, ¿sí? Y el número 12, porque son 12 los que entran por caja. Bien, como había dicho Daniel, en un ejemplo, yo acá lo que voy a poner es un comentario. Si en cantidad yo ingresara 15 alfajores, entonces 15 resto 12, lo que va a hacer es en realidad 15 dividido 12, entonces nos va a quedar 1 como cociente y 3 como resto. ¿Sí? Son los que sobraron, por así decirlo, de la división. ¿Se entiende cómo sería esto? Perfecto. Entonces yo voy a ejecutar esto. Sí. Los dos primeros. Esto que está acá arriba de todo, yo por ahora lo ignoraría. ¿Sí? Concéntrense por ahora en esto que seleccioné recién, que es el programa propiamente dicho. Lo de arriba es una cuestión muy específica del lenguaje y no lo van a tener que escribir siquiera más adelante. ¿Bien? Cuando la cantidad sea mayor a 12, va a tener por lo menos una caja. Cuando la cantidad supere 24, va a tener 2 cajas y así. Esa es la idea. Vamos a empezar con una cantidad de 15 para ver cuánto nos daría esto. 15 sería una caja por 300 más 3 sueltos por 30, nos tendría que dar 390, ¿bien? 15 alfajores, 390 sería el importe. 15 alfajores y el importe es 390 pesos. ¿Bien? Ahí lo tenemos calculado. Si volvemos al código, acá yo le voy a poner el signo pesos para que quede más lindo. Si yo lo vuelvo a ejecutar y ahora lo pruebo con 4. Con 4 alfajores, ¿sí? No llego a una caja, así que voy a tener que pagar cada uno como suelto, me va a dar 120 pesos. ¿Bien? Y ahí estaría nuestro programa funcionando. Fíjense que yo utilicé un conjunto de variables, 4 en este caso, pero la única que termino mostrando por pantalla es la variable importe, porque es lo único que el enunciado me pidió que muestre. No tengo que mostrar ni cuántos sueltos hubo, ni cuántas cajas hubo, por más de que lo tenga en la memoria. Y eso es importante también del enunciado entender qué cosas se ingresan, qué cosas se calculan y qué cosas se muestran. Vamos, ¿vieron que recién hablábamos que aparte de variables había constantes? Yo puedo, por ejemplo, Ángel ahí puso el número 300 y el número 30. Como esos números no varían en el momento de la venta, pero pueden variar en el tiempo, yo podría asignarle ese valor a una constante, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de poner el número que está perfecto, así no hay ningún error, está todo muy bien hecho, pero es para mostrarles, ya que hablamos y vimos que hay constantes, cómo se usan. Constante entonces para los precios, ¿no? Claro. Vamos a poner precio caja igual 300, precio
suelto igual a 30. ¿Bien? Entonces yo, cada ocurrencia o cada vez que me refiere al precio de la caja, tendría que cambiarlo por esa constante que creé. Lo mismo con los sueltos. Que esté en mayúscula. Uy, ahí pasó algo muy raro. Ahí va, perdón, no sé qué pasó. Me apareció el cartel de que faltaban 10 minutos y se rompió todo. Ahí está. Precio suelto. Ahí vamos. Bueno, les decía que cambiamos los valores fijos que habíamos puesto por estas constantes con nombre. Y que estén en mayúscula tiene que ver, es una práctica una buena práctica de programación, que las constantes estén en mayúsculas, pero podrían estar todas en minúsculas. Y si yo ejecuto esto, me tiene que dar lo mismo. Si yo ejecuto esto y pongo, ¿cuántos habíamos puesto en un principio? 15, y nos daba 3.90, nos sigue dando 3.90, ¿bien? Lo bueno de esto es que yo puedo venir acá arriba y decir que la caja, por una oferta en particular, ahora vale 250 pesos, y que los sueltos siguen valiendo 30, y cuando corra esto nuevamente, cuando lo compile y lo corra de vuelta, si pongo 15, ahora va a ser 250 más 90, 340, ¿ven? Yo pude cambiar a través de la constante el precio de la caja o el precio del suelto, o también podría ser una constante para las unidades de alfajores que entran por caja, eso también podría hacerlo. Y luego simplemente es modificar ese valor constante, ¿bien? Y obviamente se llama constante, a diferencia de las variables, porque yo no puedo cambiar el valor que le puse inicialmente. ¿Sí? A las variables yo le puedo cambiar el valor las veces que quiera, pero la constante no. Si yo luego en alguna parte de mi programa quiero decir que el precio de la caja es 5 pesos y corro esto, me tira un error, ¿ven? Y no ejecuta el programa. Si después vemos el error, podemos... no estoy pudiendo mostrar el mensaje de error. Está por acá abajo. El error va a tratar de ser lo más claro posible. En este caso dice asignación de una variable de solo lectura, o sea, una constante, llamada precio caja. ¿Bien? Entonces fíjense que cada cosa impacta en el programa de una manera distinta, ¿sí? Si yo le antepongo const a una variable, a una declaración, lo que estoy transformando es en una constante, no en una variable, ¿sí? Float, preguntaban por ahí qué significa. Float me permite a mí crear variables para guardar números con coma. Significa flotante, exactamente. Bien, entonces, resuelto esto, creo que queda un diagrama, quedan 5 minutos de vuelta. Creo que queda un diagrama tuyo para mostrar. Sí, señor. Que tiene una pregunta, ese no va a haber tiempo para codificarlo, pero no importa. Y creo que con esto ya tienen para empezar a entrar al campus y laburar con los TPs que hay, ¿sí? Bien, ahí vimos en ejecución entonces este programa, y el próximo es un programa bastante común, que bastante usual. Hay 4 números, entrada de 4 números, y tenemos que calcular e informar cuál es el más grande de ellos. Entonces, para la entrada, acá yo simplifiqué y fíjense que puse separados por coma las 4 variables, los 4 números de entrada en un solo diagramita. Pero igual, esto es este primero, después este, después este y después este. ¿Sí? Y la salida es, como yo no sé de antemano, cualquiera de los 4 puede ser el mayor. Así que el programa o me dice esto, o me dice esto, o me dice esto, o me dice esto. Supongamos que no hay números iguales, después más adelante vemos qué pasa si hay números iguales, ¿no? Supongamos que los 4 valores que se ingresan son distintos. Entonces, para yo saber, en este caso, si el programa viene para este camino, que N1 es mayor, tengo que compararlo N1 contra el resto.
Entonces hago una primera comparación, una proposición lógica que se pregunta si n1 es mayor que n2. Esta proposición lógica, acá tenemos dos variables y un operador relacional, puede ser verdadera o falsa. Si n1 es mayor que n2 es verdadera, y si no es falsa. Y el programa, si es verdadero, sigue por acá. Si es falso, sigue por acá. Pero eso no me alcanza a mí para decir que es el mayor. Lo único que sé es que es el mayor entre n1 y n2. Entonces, también tengo que preguntarme qué pasa entre n1 y n3. Y para eso uso este operador lógico que me permite concatenar. Este operador se llama y. Acá estoy diciendo, si n1 es mayor que n2, y n1 es mayor que n3, y n1 es mayor que n4, si se cumplen estas tres, quiere decir que n1 es el mayor. Así que el programa hace este recorrido, viene por acá y se terminó. Acá termina el programa. Ahora, si alguna de estas tres proposiciones es falsa, el programa va a seguir por acá. Y n1 ya no juega, porque n1 ya no es el mayor. ¿Sí? Así que tengo que preguntarme qué pasa entre n2, n3 y n4. Me pregunto, si n2 es mayor que n3 y n2 es mayor que n4, entonces sé que el mayor es n2. Pero si alguna de estas dos es falsa, el programa sigue por acá. Entonces, ya no juega N1, ya no juega N2, porque si fuera N1 hubiera venido por acá, si fuera N2 hubiera venido por acá. Acá me quedan, los que juegan son N3 y N4. Así que entonces, si N3 es mayor, seguimos por aquí, y fíjense que termina el programa, y si no es así, el programa sigue por este lado. ¿Sí? Acá tengo un programa donde las preguntas determinan el curso de acción. ¿Qué pasa entre las variables? Va a determinar que el programa haga este recorrido que les muestro acá, o este recorrido que les muestro acá, o este recorrido que les muestro acá, o este recorrido que les muestro acá. ¿Se ven? Entonces, esta es lo que le da inteligencia a los programas. Permiten que los programas elijan qué camino seguir sin la intervención de nadie. Solamente analizando el valor de verdad, se dice, recuerden, o verdadero o falso de las proposiciones. Bien, entonces, en el aula virtual de la materia, ustedes tienen apuntes teóricos, conceptos básicos de programación. La guía de trabajos prácticos 1 va a trabajar con la estructura de secuencia. La secuencia es el orden de ejecución de las instrucciones. La guía 2 van a trabajar con la decisión simple, que es la que vimos recién. Y tienen también ejercicios para resolver y ejercicios resueltos con los diagramas y ejercicios resueltos en el código para que puedan utilizar. Nosotros estamos, como sabrán, iniciando esta forma de trabajo. Nos gustaría mucho que nos digan qué les pareció, qué es lo que les parecería, qué es lo que aportarían, qué es lo que sacarían, para poder ir mejorando, insisto, espero que esto no sea para mucho tiempo, pero bueno, si lo es, aquí vamos a estar tratando de seguir trabajando con ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo si no se nos cae el campus, ni un asteroide, ni alguna otra cosa rara en el planeta, el próximo miércoles a las 8:30. No, Gracias. ¿A las 8? A las 18:30. Sí, a las 18. Después lo ponemos ahí en el campus virtual. También, bueno, me despido. Si quieren ir preguntando, porque queda un minuto, si quieren ir preguntando en el campus virtual sobre algún ejercicio que resuelvan, pueden subir el código, si lo hicieron con código, o pueden hacerlo en papel con el diagrama de flujo, con los símbolos que vieron ahí, sacarle una foto o escanearlo y subirlo al campus virtual de esa manera, ¿sí? Entonces nosotros podemos
corregirlo, ver si hay alguna consulta, ¿bien? En la clase presencial seguimos de donde hayamos quedado, ¿sí? Cuando nos toque volver, todo esto fueron clases que ustedes tuvieron que haber tomado, esto después lo subimos al campo virtual, seguimos de donde haya quedado.